Libro segundo. En medio del silencio de todos y bajo su mirada atenta, Eneas, a pesar del dolor que le causa recordar la ruina de Troya, y de que la noche está muy avanzada, accede a la petición de Dido y se prepara a narrar su historia. Los caudillos dánaos, buscando la manera de dar término a una guerra ya demasiado prolongada, construyen un enorme caballo de madera en cuyo interior ocultan guerreros escogidos, y lo dejan junto a Troya, simulando que es un voto que ofrecen para procurarse el regreso seguro a su patria. Los demás viajan a Ténedos, isla próxima a las costas troyanas, y se esconden allí. Piensan los teucros que por fin los griegos han renunciado a seguir la guerra, y salen de la ciudad a recorrer los campamentos abandonados. Luego contemplan el caballo de madera. Unos aconsejan introducirlo en la ciudad. Otros, destruirlo, cuanto antes. Laocoonte, sacerdote de Neptuno, desciende corriendo de la ciudadela, y trata de convencerlos de que el caballo oculta un engaño que será funesto para Troya. Toma una lanza y la arroja contra el flanco de la bestia de madera, pero los hados habían dispuesto que el escondite de los griegos no fuera explorado entonces, y que la ciudad de Príamo se entregara a la destrucción. Las amonestaciones de Laocoonte son interrumpidas por la llegada de un joven griego, Sinón, a quien unos pastores troyanos traen con las manos atadas a la espalda. Él, aun a riesgo de su vida, se ha entregado a los teucros con el objeto de engañarlos y conducirlos a su perdición. Cuando se ve rodeado por ellos, comienza a hablar para conseguir lo que se había propuesto. En primer término, aplaca la furia de los que lo rodean, diciéndoles que no tiene lugar entre los griegos. Después, cuando le preguntan quién es y a qué ha venido, empieza a narrarles una historia fingida. Él es el griego Sinón, amigo y pariente del Bélida Palámedes, que fue muerto injustamente por causa de Ulises. Indignado, había prometido ser su vengador, con lo que se había traído el odio del asesino, que se empeñaba en atacarlo, y finalmente había conseguido, para lograrlo, la ayuda del adivino Calcas. Esta oposición entre Ulises y Sinón se puso de manifiesto cuando construyeron el caballo de madera. Interrogaron los griegos al oráculo de Apolo, que respondió que el retorno a la patria solo podría lograrse mediante el sacrificio de la vida de uno de ellos. Calcas y Ulises, de acuerdo, decidieron que esa vida fuera la de Sinón. Cuando llegaba el día en que debía ser sacrificado, él escapó, cayendo luego en manos de los troyanos. Estos se apiadan de él y le perdonan la vida, y Príamo, que ha ordenado que lo desaten y que le ha ofrecido ser uno de los suyos, le pide que le explique para qué edificaron el caballo de madera. Si no lo hace, la fuerza de los danos radicó siempre en el auxilio que Palas les daba. Pero cuando Diomedes y Ulises, con las manos manchadas de sangre, tocaron el paladio para robarlo, la buena voluntad de la diosa los abandonó. Decidieron retornar a Argos para recobrar el numen que habían perdido, y erigieron el caballo de madera, como expiación de su crimen. El caballo se hizo tan grande para que no pudiera entrar por las puertas de la ciudad, pues, si entraba, los troyanos tendrían las fuerzas necesarias para llevar la guerra a tierras de Grecia. Pero si el caballo fuera destruido por los troyanos, su imperio se perdería. Creen en Sinón los troyanos, vencidos por sus mentiras y sus lágrimas, quienes habían resistido durante 10 años la fuerza de Diomedes y Aquiles y los muchos navíos que seguían de estos. Entonces sucede un portento. Mientras Laocoonte inmolaba un toro al dios que servía, dos serpientes monstruosas venidas de Ténedos, el lugar donde se ocultaban los griegos, llegan a la costa, y devoran, primero a los hijos de Laocoonte, y luego ahogan a este entre sus anillos. Enseguida se refugian en el templo de Palas, a los pies de la diosa y bajo su escudo. Los troyanos, que consideran que Laocoonte ha sido castigado por haber arrojado una lanza contra el caballo, deciden introducirlo en la ciudad y cortan los muros. Atan con cuerdas el artefacto de madera y, colocados sobre ruedas, lo arrastran entre cantos hasta el centro de la plaza, a pesar de las advertencias de Casandra, y adornan festivamente los templos. En la oscuridad de la noche, mientras duermen descuidados los teucros, abre Sinón el vientre del caballo, y salen de él los caudillos aqueos. Matan a los centinelas, y reciben a los que, llegados de Ténedos, esperaban que les abrieran las puertas de Troya. En estos momentos, llega hasta el sueño de Eneas la imagen de Héctor, cubierto de llagas, que le advierte que Troya está perdida, sin esperanza de defensa, y le aconseja que escape con sus objetos sagrados y sus dioses penates, para los cuales habrá de fundar, más allá del mar, una gran ciudad. Asciende Eneas a lo alto de la casa y, desde allí, a pesar de la distancia, percibe los resultados ruinosos de los combates que se emplean en la ciudad invadida. Arde Troya, y los mares reflejan el resplandor de las llamas. Todo lo ocupa el vocerío de los hombres y el escándalo de las trompas de guerra.
El héroe, entonces, decide reunir a algunos de los suyos en grupo, con el objeto de ir a combatir al centro de la ciudad. Encuentra de pronto a Panto, sacerdote de Febo, que huye de los griegos llevando consigo a su nieto y los objetos sagrados, y que explica la situación. Ha llegado el día supremo, y Júpiter ha entregado a los aqueos toda la fuerza y la gloria. Saliendo del caballo y entrando por las puertas del león, los griegos destruyen a hierro y fuego, y los troyanos resisten a ciegas. Enfurecido por lo que Panto le cuenta y por la voluntad de los dioses, Eneas, viendo que lo acompañaban varios jóvenes guerreros encontrados a la luz de la luna, Ripeo, Epito, Hipandis, Dimas, Corebo, los exhorta a la lucha, advirtiéndoles que, abandonados de los dioses que protegían a Troya, no tienen más salvación que no esperar salvación alguna. Como hambrientos lobos rapaces, los troyanos se encaminan al combate, y Eneas ve a su paso la caída de la urbe, y la matanza en casas y templos, y las luchas en que, en ocasiones, son abatidos los dánaos. Así, el griego Andrógeo, engañado por las tinieblas, toma por aliados suyos Eneas y su grupo, y demasiado tarde se percata de su error. Junto con quienes lo siguen es rodeado y entregado a la muerte. Corebo, animado por esta primera victoria, sugiere que los troyanos se vistan las armas de los griegos, para tomar a estos a traición. Su consejo es seguido, y armados al modo de sus enemigos, se mezclan con ellos y los hacen caer en gran número. Pero tal fortuna cambió de nuevo cuando el propio Corebo, queriendo salvar a Casandra a quien amaba, guió a sus compañeros contra los griegos que la sacaban a rastras del templo de Minerva. Los troyanos que luchaban desde el interior del mismo, llevados por la apariencia de las armas, hicieron llover dardos mortales sobre los de su propia sangre, y por su parte, los griegos que cayeron en la cuenta del engaño, guiados por Áyax, los atridas y otros capitanes, se arrojaron sobre ellos y mataron a casi todos. Con Ifito y Pelías, Eneas se dirige a la morada de Príamo. Allí luchan como si hubiera sido el único sitio en que fuera posible combatir. Atacan en testudo a los griegos, y adosan escalas a los muros, y, protegiéndose con los escudos, trepan hasta las partes más altas. Los troyanos, sitiados, arrojan contra los enemigos, cuando carecen ya de otros proyectiles, las maderas y piedras de los techos. Otros, agrupados, defienden las puertas. Ante esta visión, a Eneas le entra el deseo de llevar auxilio a los vencidos. Entra al palacio por una puerta desconocida, y ayuda a defenderlo. Desde lo alto mira a Pirro, con armas relucientes, y a Perirfas y a Automedón, y a todos los escirios que rompen la puerta y llegan al interior. Pirro el más terrible de todos, y con él los átridas. Entre gemidos y agitación de las mujeres, penetran los griegos, y llenan las partes no abrasadas por el incendio. Príamo, que estaba en el centro de la mansión acompañado de Hécuba y sus hijas, al ver a Troya derrumbándose, se ciñe las armas inútiles y sale al encuentro del enemigo. Hécuba, que lo ve, procura detenerlo. En ese instante, llega al sitio donde ellos se encuentran el priámida Pólites, perseguido por Piro. Pólites se desploma al llegar a la presencia de sus padres y muere allí mismo. Entonces Príamo, indignado, se enfrenta al hijo de Aquiles, y lo injuria y arroja contra él una lanza sin fuerzas, que fácilmente es detenida por su escudo, y el hijo de Aquiles, tras contestar las injurias, con la mano izquierda lo toma por los cabellos y lo arrastra entre la sangre de Pólites, y con la derecha le hunde en el flanco la espada hasta el puño. Así murió Príamo. Su cadáver decapitado quedó, sin sepultura, tendido en las costas de la que fue su patria. Eneas, al ver el asesinato del rey, se acuerda de su padre, su hijo y su esposa. Mira en torno suyo para ver con qué fuerza cuenta para ir a defenderlos, y se da cuenta de que está solo. Así se dirige a la casa paterna, y de camino, ve a Helena, escondida en el templo de Vesta. Siente el impulso de vengar en ella, matándola, el daño sufrido por los suyos. En esa coyuntura, se le aparece Venus, su madre, quien quitando de sus ojos el velo que oscurece las miradas de los mortales, le obliga a ver que la destrucción de la ciudad no es el resultado de los amores de París y Helena, sino el cumplimiento de la voluntad inclemente de los dioses. En efecto, Eneas ve con sus propios ojos a Juno, Minerva, Neptuno y Júpiter, entregados a la tarea de la aniquilación. Protegido por Venus, Eneas se abre paso hasta la morada de Anquises. Como Troya ha sido abatida, se niega a escapar de la ruina y seguir viviendo, y le pide a su hijo que lo deje para que muera como víctima de los griegos. Toda calamidad le parece leve, aun el quedar sin sepultura. Eneas, desesperado, también quiere morir y toma de nuevo las armas para retornar a la lucha.
Creusa le suplica que no lo haga, y entonces surge un milagro que permite a Anquises desear nuevamente la vida. Sobre la cabeza de Ascanio, sin quemarlo, se enciende una lumbre misteriosa que le lame cabellos y sienes. Anquises comprende que se trata de un aviso divino, y pide a Júpiter que lo ratifique. Truena entonces a la izquierda, y una estrella errante recorre el cielo y señala, al término de su camino, las cumbres del Ida. Anquises se dispone a ir con Eneas, que fija un lugar de reunión para los que intentan huir de Troya, y le pide a su padre que tome los objetos sagrados y los penates, lo que él no puede hacer por tener las manos manchadas con sangre. Enseguida pone a Anquises sobre sus hombros y toma a Ascanio con la diestra y hace que Creusa los siga. Caminan por la oscuridad, y el héroe sufre terribles temores por su hijo y por su padre y por los dioses que éste lleva. En un momento, aconsejado por el miedo de Anquises, se aparta del camino conocido y pierde a Creusa, que no está con ellos cuando llegan al punto de reunión que él mismo había señalado antes. Al caer en la cuenta de lo sucedido, Eneas acusa de su desgracia a los hombres y a los dioses, y regresa a la ciudad a buscar a su esposa. Entonces ve que lo que Moyana está en poder de los griegos. No obstante esto, llama a voces a Creusa, hasta que por fin el fantasma de esta se le aparece y le habla. Creusa explica que los dioses se opusieron a que pudiera acompañar a su esposo, al que espera una nueva cónyuge de sangre real en Hesperia, en las tierras regadas por el fluir del Tíber. Eneas no debe llorar por ella, que no será cautiva de los griegos, dado que la madre de los dioses la ha tomado para sí. Después de recomendarle que conserve el amor de Ascanio, desaparece en medio de los brazos de Eneas que intentan detenerla. Torna el héroe solitario al sitio donde había dejado a su padre y a su hijo, y encuentra allí, con ellos, una gran multitud de prófugos de Troya que, dispuestos los ánimos y los bienes, están preparados a seguirlo. A la hora del alba, cuando el lucero apareció sobre el Ida, sabiendo que no había ya esperanzas para el león, tomó de nuevo a Anquises sobre los hombros y se dirigió hacia los montes.